Muy bien, nuevo capítulo, fluidos. ¿Qué vamos a estudiar acá? Vamos, jóvenes, a estudiar un fenómeno muy importante denominado la pérdida de carga. Ahorita de repente no saben qué cosa es, pero lo van a ir entendiendo de a poco. Muchas operaciones industriales, ¿sí?, requieren el transporte de fluidos, ¿sí? Eh, Desplazar líquidos, por ejemplo, de un lugar a otro, ¿correcto? En esas operaciones, pues, hay que conocer cuál sería la potencia de una bomba para desarrollar cierta tarea, ¿sí? Llevar un caudal determinado, de un punto a una altura tal, ¿no?, con un caudal de tal, o velocidad del fluido, y que llegue con una presión determinada, partiendo de tal presión. Entonces, esa es una tarea, ¿sí?, en muchas operaciones industriales, transportar fluidos. Sin embargo, este flujo de fluidos podemos conocer con nuestros conceptos de física general, conceptos básicos, hacer algún cálculo con ellos para poder hallar la potencia, digamos, de una bomba, pero lo conocemos de manera ideal. Hay una ecuación que nos ayudaba, que es la ecuación de Bernoulli, acompañada de la ecuación de continuidad. Sin embargo, hasta lo que habíamos aprendido, no habíamos considerado un factor muy importante, que es la pérdida de carga, ¿correcto? No habíamos considerado ese factor muy importante, que es la pérdida de carga. ¿Qué es la pérdida de carga? Bueno, la pérdida de carga es que en el transporte de un fluido a través de tuberías, ¿sí? El transporte de fluido a través de tubería aparece este fenómeno debido al rozamiento, a la fricción que hay entre las moléculas del fluido y las paredes de la tubería, ¿ya? Cuando el fluido es muy turbulento, genera pues torbellinos, vórtices, remolinos, ¿sí? Sumado a la fricción con las paredes de la tubería, hace que el fluido pierda energía en su camino. Esa pérdida de energía se llama la pérdida de carga, y eso va a influir en el diseño, por ejemplo, de una bomba para transportar el fluido. Afecta, ¿correcto? ¿Cómo afecta? Ahora lo vamos a ver. Afecta considerablemente. En todo tipo de transporte de fluidos, profesor, bueno, va a depender, ¿ya? Cuando el fluido es turbulento, y vamos a más adelante estudiar, ¿no?, la forma de identificar si un fluido es turbulento, va a estar presente este fenómeno, pérdida de carga. Bien, no voy a hacer ahorita un problema donde directamente hallemos la pérdida de carga. O sea, cómo calcular la pérdida de carga. Al fin y al cabo, eso es mecánico, lo van a entender. ¿Ya? Ya les voy a dar la forma. Sin embargo, me gusta iniciar este capítulo resolviendo un problema, o quizás hasta dos, donde podamos apreciar la presencia, ¿sí?, de este fenómeno llamado pérdida de carga, donde ustedes puedan darse cuenta, ¿sí? Aparte que te sirve para calentar cuerpo también este problema, porque te permite repasar eh, la manera de hacer los cálculos en el flujo de fluidos a través de la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Por lo tanto, dicho esta introducción, ¿ya?, que vamos a experimentar la presencia de este fenómeno llamado pérdida de carga, que a poquito lo van a ir entendiendo, que es fácil. Vamos a empezar resolviendo un problema, ¿correcto? Vamos a empezar resolviendo el problema número 9. ¿Listo? Problema número 9. A ver. Bien, veamos. Ponemos aquí. Ya, ahí está. Miren, este es el enunciado, ¿sí? Este es el enunciado. Del problema número 9, ¿ya? Ok. Viene con su figura, ¿sí? Vamos a dibujar, lo vamos a resolver juntos y ahí vamos a darnos cuenta, ¿sí?, cuál es la importancia de este capítulo, ¿ya? Pérdida de carga. Bien, a ver, problema número 9, ese es el enunciado.
¿sí? Eh, Vamos a ver. Vamos a dibujar según lo que aparece en la figura, ¿sí? Una tubería, una especie de codito. Caramba. Ya, a ver. Ya, a ver, fíjense. Ya, bueno, no soy muy bueno dibujando, pero bueno, ahí estamos haciendo un intento. Sí, todo diámetro constante. Esa es la figura. Dice, un flujo permanente incompresible de agua circula por una tubería de sección transversal constante. ¿Cuál es la pérdida de carga entre A y B? Entonces dirá, profe, está loco, profesor, ¿cómo me va a pedir la pérdida de carga si no nos ha enseñado a calcularla? ¿No? Claro, ustedes pueden pensar esto, ¿no? Sí. Ahí está, entonces está por acá, y te piden hallar, ¿no? La pérdida de carga entre A y B. Entonces por acá tenemos un manómetro, ¿sí? ¿Se han dado cuenta que hay un manómetro ahí? Ya está. Y por acá arriba también, ¿no? Por acá arriba también, ¿sí? Se ha colocado un manómetro, ¿sí? Ya, ok, ya. Estos manómetros indican lecturas de ¿cuánto? Ya. En el punto A, vale, dice 100 psi manométrica y en el punto B 30 psi manométrica, ¿sí? En el punto A, en el punto A 100 psi, en el punto A 100 psi y en el punto B 30 psi, ¿sí? Ok. Acá está el punto A, abajo, y en el punto B las presiones son las siguientes. El manómetro de abajo hacia la izquierda está indicando una presión manométrica de 100 psi, ¿sí? Manométrica. El de arriba, ¿sí? Está marcando ahorita, ¿sí? 30 psi, psi es unidad de presión. Manométrica, correcto. Ok. Y esas son, ¿no? Son las lecturas que nos dan
este equipito así llamado manómetro. ¿Está bien? Ahí está. ¿Qué más te da? De acuerdo a la figura, hay una altura, ¿no?, del nivel del piso hasta B de 100 pies, ¿correcto? Eso se logra ver también. Ok, hay una alturita así de 100 pies. Ya, a ver, entonces trazamos esto acá, ¿sí? El nivel horizontal, ya. Y desde ahí hasta la parte de arribita les dice nada más ni nada menos que 100 pies. Listo. Listo. Ya está. Ya. Eso es todo, ¿no? De acuerdo a la figura. Creo que he copiado todo lo necesario. Muy bien. Ahora sí, fíjense. Te piden allá, ¿sí? Te piden allá la pérdida de carga, ¿correcto? Te piden allá la pérdida de carga. Pero alguien dirá, profesor, ¿cómo voy a la pérdida de carga entre B si usted no me da ninguna fórmula? ¿Sí? ¿Cómo sería la pérdida de carga? Ni siquiera sé exactamente qué es la pérdida de carga. Claro, tienes derecho a decir eso. Sin embargo, no te preocupes. Lo que vamos a hacer para empezar es experimentar esta presencia. A ver, para que nos despertemos. Una consulta. Díganme ustedes el fluido, ¿de dónde a dónde se dirige? ¿De A a B o de B a A? A ver, participación ciudadana. ¿De dónde a dónde va el fluido? ¿Sí? Dice que circula por ahí agua, por esa tubería, de diámetro constante. ¿De dónde a dónde circula, jóvenes, el fluido? De A a B, dice Dayana. ¿Qué dicen los demás? ¿O el fluido va de A a B o de B a A? ¿Qué dicen? ¿Ah? ¿De dónde a dónde va el fluido? Muchachitos. ¿De A a B o de B a A? Una señorita, una compañera nos dice que va de A a B. ¿Qué dicen los demás? ¿De dónde a dónde va el fluido? ¿Mm? ¿De A a B o de B a A? ¿Mm? Vaya dice de A a B. Está bien, ¿sí? Porque todos los líquidos, ¿sí?, se desplazan, ¿sí?, de un punto de mayor presión a un punto de menor presión. Sí, siempre va por el tema de presión. De izquierda a derecha en tu pantalla, ¿sí? Ya ves, así va. Y en este caso te dice que lo que circula es agua. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Lo que circula es agua, ¿correcto? Ya está. Muy bien. Así como el calor fluye espontáneamente de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura, ¿sí?, fluye calor, la corriente fluye siempre de mayor potencial, mayor voltaje a menor voltaje. Análogamente, los líquidos fluyen, ¿no? Los fluidos fluyen, ¿sí?, de un punto de mayor presión a un punto de menor presión, ¿correcto? Bien. Ahora, para experimentar la presencia de la pérdida de carga de AB, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En A, el fluido está con 100 psi manométrica, es una presión manométrica porque lo mide un manómetro, ¿sí? En A. Va a dirigirse por una tubería de presión constante, va a ascender 100 pies y va a llegar a B, ¿sí? Sin embargo, se ha colocado en B un manómetro y se ha medido la presión de 30 psi, ¿sí? Porque se ha medido, se ha instalado, tendría que ser la presión en B real, ¿no? O sea, se ha instalado un instrumento de medición. Pero vamos a hacer algo. Por un momento, ¿sí? Por un momento voy a hacer como que si esa presión no existiera.
o no la conociéramos, mejor dicho, ¿sí? Y voy a poner, miren lo que van a ver a continuación. ¿Qué he puesto? He puesto una presión, he puesto signos de interrogación, como si no conociéramos la presión en B, ¿correcto? Lo que vamos a hacer es la vamos a calcular. ¿Con qué presión saldría por ahí? Entra por A y sale por B. Y no conocemos cuál es la presión en B, ¿correcto? Sabemos luego que se ha colocado un manómetro y mide 30, ¿no? Eso lo analizo después, ¿correcto? Voy a tratar de calcular cuál sería la presión en B con mis conocimientos básicos que traigo pues, de cursos anteriores, por ejemplo, física general, ¿sí? Voy a poner eso de acá. Cálculo, ¿sí? A ver si podemos hacerlo también, ¿sí? De la presión en B, ¿correcto? ¿Cuál sería la forma de calcular? A ver, ¿quién recuerda alguna forma de hacer ese cálculo de la presión en B? ¿Cómo se hace? ¿Con qué se hace? ¿Alguien recuerda algo? Chachitos. Jóvenes. Cálculo de la presión en B. ¿Cómo se calcula la presión en B? ¿Qué usamos para calcular la presión en B? Había una ecuación, ¿sí? Que la vamos a repasar ahora, llamada la ecuación, ¿no? F por A, fuerza por área, la ecuación de nuestro amigo Bernoulli, ¿ya? Bien. Había una ecuación llamada la ecuación de Bernoulli, entre dos puntos, ¿sí? Vamos a aplicar Bernoulli, ¿sí? La ecuación de Bernoulli entre A y B, ¿correcto? Vamos a hacer la ecuación de Bernoulli entre A y B. Y la ecuación de Bernoulli dice lo siguiente, presión en A sobre densidad más velocidad de A al cuadrado sobre 2 más z de A por gravedad, ¿sí? Es igual, ahora lo vamos a repasar, presión en B sobre densidad más velocidad en B al cuadrado sobre 2 más z de B por gravedad. ¿Ya? Aquí lo vamos a ir repasando. Si quieren lo vemos más grande también. Preguntamos el tamaño de letra. ¿Sí? Ya, ahí está. Por recordar, ¿sí? Vamos a ver. Presión, ¿sí? En A sobre densidad más la velocidad de A al cuadrado sobre 2 más z de A por gravedad igual. Presión en B sobre densidad más velocidad de B al cuadrado sobre 2 más z de B por gravedad. ¿Listo? ¿No? A ver. Ya. Ahí está. Presión a densidad del fluido, ¿sí? Este símbolo es densidad del fluido del agua, ¿sí? Densidad más velocidad al cuadrado sobre 2, ya, velocidad de al cuadrado sobre 2, y por acá, listo. Esta era la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Presión en A sobre densidad
más velocidad en A al cuadrado sobre 2 más Z de A por gravedad, igual presión en B sobre densidad de líquido, de fluido, es agua en este caso, más velocidad en B al cuadrado sobre 2 más Z de B por gravedad, ¿sí? Esa es la ecuación de Bernoulli entre A y B. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos aplicando un balance de energía. Porque la ecuación de Bernoulli representa eso, un balance de energía entre los puntos A y B, como si fuera la ley de la conservación de la energía. Energía en A igual a energía en B. Eso estamos aplicando. ¿Ya? Ok, ok. El término presión sobre densidad es la energía del flujo, se llama. El término velocidad cuadrado sobre 2 es la energía cinética. Y el término Z de A por gravedad, ¿sí? O Z de B por gravedad es la energía de posición, como la energía potencial. Para eso, es importante siempre definir un nivel de referencia. Siempre. ¿Sí? En todos los problemas es importante definir un nivel de referencia. Pues sea esto de acá, ¿qué cosa es el nivel de referencia? ¿No? Es Z igual a 0. Ese es el nivel de referencia, ¿no? Un punto, sí, un nivel donde el Z se hace 0. A partir de ahí se mide el Z, Z de A, Z de B, ¿sí? Muy bien. Ok. Profe, en esta ecuación, la presión en A, la presión en B, ¿en qué unidades se mide? Bueno, todo se debe medir en el sistema internacional. Presión en pascal, velocidad metros por segundo, Z posición en metros, gravedad 981 y la densidad en masa sobre volumen, kilogramos sobre metro cúbico. Ya todo en el sistema internacional para empezar. Ya, profesor. Y la presión en A, presión en B, ¿qué tipo de presión reemplazo? ¿Manométrica o absoluta? Bernoulli, ¿cómo me pide? La respuesta es no importa. Puede ser manométrica o absoluta. Lo importante es que si en A reemplazas manométrica, en B también te va a salir manométrica. Y si en A reemplazas presión absoluta, en B te va a salir también presión absoluta. ¿Sí? Entonces, repito, la presión en A, la presión en B, ¿sí? Lo importante es que se trate, ¿no?, de la misma presión, o en ambas manométricas o en ambas absolutas, ¿correcto? Listo. Siempre no te olvides, sistema internacional, presiones, ¿sí? Pascales, densidad, kilogramo metro cúbico, velocidad, ¿sí? Metro por segundo, Z posición en metros, gravedad 9,81. Muy bien. Vamos entonces a reemplazar valores. Para empezar, ¿sí? De lo más fácil para lo más difícil. A ver, todo es fácil. ¿Cuánto vale, jóvenes, el Z de A? ¿Cuánto valdría el Z de A? ¿Mm? ¿El Z de A cuánto vale? Cero, ¿no? Su nivel de, ¿no? O sea, la posición en A vale cero. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cuánto vale el Z de B? A ver, muchachos, participación ciudadana. ¿Cuánto vale, jóvenes? ¿100? ¿Seguro? ¿Seguro? No, 100. Pero estamos diciendo, ¿sí?, que debemos reemplazar en el sistema internacional. ¿Sí? Hay que llevarlo, claro, como dice ahí, ¿no? Jovencito, hay que llevarlo, ¿sí?, a metros. Entonces, ese Z de B, ¿sí?, que se nota en la figura, vale 100 pies, ¿sí? Ese Z de B, que se nota en la figura, vale 100 pies, hay que llevarlo, pues, ¿no?, a metros. Para eso, siempre un factor de conversión, ¿sí? Un factor de conversión. Eh, un pie, ¿sí?, es un pie, es en metros, puedes buscar la conversión, ¿sí? Un pie es en metros, 0,3048 metros, ¿ya? Un pie en metros, ¿sí?, es 0,3048 metros. Entonces, el Z de B sería nada más ni nada menos, ¿sí?, que 30,48 metros, ¿sí? Muy bien, excelente. Listo, ya está. Z de A, ¿por qué estamos, no, identificando los términos que se van a reemplazar en la ecuación de Bernoulli? Z de A es 0, 0 metros, Z de B 100 pies, que equivale a 30,48 metros, ¿sí? 30,48 metros, muy bien. Vamos a seguir reemplazando. La presión en A, ¿cuánto valdría la presión en A?
¿Mm? A reemplazar. La presión en A es en PSI, ¿sí? Sin embargo, les dije que hay que reemplazar en el sistema internacional, ¿no es así? Y el sistema internacional, la presión, ¿sí? En el sistema internacional, la presión está en pascales. Entonces decimos, a ver, ¿cómo puedo llevar PSI a pascales? Nos podemos llevar de la siguiente forma, fíjate. Una atmósfera, por ejemplo, de presión, algunos saben, algunos no, ¿sí? Por cultura general es 14,7, ¿sí? PSI, ¿eh? Una atmósfera es 14,7 PSI, pero una atmósfera es 101 kilopascal, ¿sí? Repito, una atmósfera es 14,7 PSI, bien, pongo una atmósfera abajo, 14,7 PSI, pero kilopascal es 101 kilopascal. Kilopascal es 101.000, ¿sí? Pascales, ¿correcto? Ahí está, entonces, una atmósfera también es 101.000 pascales, ¿correcto? Ahí está, ¿listo? Entonces, esto te permite convertir esos 100 PSI, ¿correcto? A pascales, ¿sí? A ver, te vas, ¿sí? Hoy te vas. Se va PSI, se va PSI. ¿Cuánto sale, por favor, la presión en A expresado, ¿sí? En las unidades que nos interesa, pascales, sistema internacional. ¿Cuánto vale la presión en A, por favor? Convertido, lo han multiplicado, ¿sí? A ver, pónganlo, por favor, ese valor. Presión en A, ¿cuánto valdría, muchachos? Bien, la presión en A es 687.000, ¿sí? 74,8 PSI, ¿sí? La presión abajo. La presión en B es lo que queremos allá, no conocemos, ¿sí? Como que no conociéramos. Bien, tenemos casi todo. Pero, ¿qué opinan de las velocidades? A ver, ¿ustedes qué opinan de las velocidades? ¿Qué podrían decirme de las velocidades? ¿Nos dan de datos la velocidad de A? ¿Qué dicen? No te dan de datos, ¿no? Ni la velocidad de A ni la velocidad de B, no importa que no te la den de datos. ¿Por qué? Porque son iguales. Por continuidad, ¿sí? Esas dos velocidades son iguales. ¿A qué me refiero continuidad? ¿Saben la ecuación de continuidad? ¿Qué decía la ecuación de continuidad? A ver, ¿se acuerdan o no? La ecuación de continuidad, ¿sí? En líquidos decía, en este caso es agua, área A por velocidad de A igual área B por velocidad de B. ¿Se acuerdan o no? ¿Alguna vez han escuchado eso? Continuidad. Repito, área en A por velocidad en A igual área en B por velocidad en B. O sea, el mismo caudal, porque área por velocidad es caudal. Área, metro cuadrado. Velocidad, metro por segundo. Metro cuadrado por metro por segundo es metro cúbico sobre segundo, ese es el caudal. Entonces, para los líquidos se cumple que el caudal en A es igual al caudal en B. Por lo tanto, área de A por velocidad de A igual área de B por velocidad de B. Se cancela todo el área porque mira lo que nos dicen ahí, sección transversal constante, ¿sí? Entonces, que te digan, ¿sí? Que te digan sección transversal constante, ¿sí? Significa que estamos hablando, pues, de la misma área, ¿sí? Por lo tanto, están diciendo que la velocidad de A es igual a la velocidad de B, ¿está bien? Entonces, cuando la sección transversal es constante, se cumple eso. La velocidad de A, ¿sí? Es igual a la velocidad de B, ¿está bien? Ok. ¿Están entendido eso? Ok. ¿Y la gravedad cuánto vale? ¿Cuánto vale la gravedad? 9,81, ¿no? Porque estamos hablando, pues, del sistema
internacional, ¿correcto? 9,81 metros. ¿Sí? Todo entonces está, muchachos, aquí en el sistema internacional, ¿correcto? Uy, ¿qué pasó? Ya. Todo está en el sistema, ¿sí? Internacional. Jóvenes, ¿cuánto es la densidad del agua? Estábamos con el mute. Nos estábamos olvidando, ¿sí? De ese valor que vamos a reemplazar. ¿Ustedes saben cuánto es la densidad del agua en el sistema internacional? Así se simboliza Rho. ¿Cuánto es, jovencitos? A ver. ¿Ustedes saben o no? Jóvenes, ¿cuánto es la densidad del agua en el sistema internacional, por favor? ¿Mm? 997. ¿Así? Claro. Ustedes te hicieron en el colegio 1, ¿no? Pero era un kilogramo litro. Pero eso en el sistema internacional, porque el volumen, su unidad en el sistema internacional no son los litros, son los metros cúbicos. Y los metros cúbicos son mililitros. Entonces es 1000, ¿sí? Kilogramos sobre metro cúbico. Alguien dijo 997, no es que esté mal. Lo que pasa es que a veces de acuerdo a la temperatura puede ser más o menos algo, esos 1000 kilogramos metro cúbico, pero en promedio la densidad del agua es 1000 kilogramos, ¿sí? Metro cúbico, ¿ya? Ese es en promedio la densidad del agua. 1000 kilogramos, ¿sí? Metro cúbico. Claro que es un kilogramo litro, ¿no? Porque cada metro cúbico es 1000 litros, ¿sí? 1000 kilogramos sobre 1000 litros es un kilogramo litro, lo que conocía, ¿correcto? A veces con la temperatura varía más o menos algo, ¿eh? Ok. Ahora sí, reemplazando. Estamos reemplazando. Presión en A, en pascales, no te olvides, es 600, uy, acá puse PSI, nadie me dijo nada. 687.074,8, ¿sí? Pascales. Ya, esa es la presión en A.
687.074,8 pascales sobre la densidad, ¿sí? Sobre la densidad. Ya. La densidad del agua vale 1000, ¿no? Ok. La densidad del agua vale 1000. Ah, velocidad de A, si bien es cierto, no la conoces, ni en A ni en B, sin embargo, en este problema, ¿sí? Como se trata de área transversal constante, esas velocidades son las mismas, tanto en A como en B, ¿sí? Por lo tanto, todo este término en ambos lados, como es el mismo, se cancela, se va, ¿sí? Se trata de lo mismo. Sea cual sea el valor, velocidad de A cuadrado sobre 2 igual velocidad de B al cuadrado sobre 2. Seguimos. Más Z de A por gravedad. ¿Cuánto sería Z de A? Para nuestro problema, ¿sí? Por el nivel, ¿no?, donde se encuentra A, Z de A vale 0. Claro, muy bien. Ahí está, listo. Estamos aplicando verduría, 0. Ahora nos vamos, ¿sí?, al otro miembro, ¿correcto? Nos vamos al otro miembro, ¿sí?, de la ecuación, ¿ya? Igual. Presión en B sobre densidad, ¿sí? Presión en B sobre densidad. La presión en B no la conozco. A ver, todo lo de la izquierda, ¿sí? Lo voy a llevar mejor con un tamaño de letra más grandecito, ¿ya? Ya. Ya. Ok. Presión en A sobre densidad, ¿sí? Velocidad de A cuadrado sobre 2, Z de A por gravedad, ¿sí? Se cancela. Velocidad con B, Z vale 0, ¿sí? Vamos al otro lado. Presión en B no la conocemos, ¿sí? Presión en B no la conocemos, ¿sí? Más velocidad en B tampoco, bueno, se cancela. Z de B por gravedad quedaría, ¿no? Z de B vale, ¿cuánto? 30,48, ¿sí? Y por gravedad que vale 9,81, ¿sí? Ahí está. ¿Listo? Correcto. Presión en B sobre densidad. La densidad vale 1000. ¿Sí? Ok, listo. Así quedaría la ecuación de Bernoulli, ¿correcto? Presión en A, 687.074,8 pascales, sistema internacional. Sobre densidad, 1000, sistema internacional. Velocidad de A se fue con velocidad de B. Z de A vale 0, ¿sí? Nivel horizontal, para el nivel de referencia dado. A la derecha, presión en B es lo que quisiéramos calcular, cuánto será, sobre densidad 1000. Velocidad de B se canceló con velocidad de A. Y Z de B, ¿sí?, por la altura de 100 pies, es 30,48, ¿sí?, en metros. Y gravedad 9,81. Con el debido respeto que se merecen, ¿sí? ¿Cuánto vale la presión en el punto B, por favor? ¿O cuánto valdría? Si le echo ese cálculo, ¿sí? ¿Me ayudan? Despejen, por favor. Te va a salir en pascales, con confianza, dámelo en pascales. Así, como salga en la ecuación. El sistema internacional, todo esto, no se olviden. Entonces, la presión en B sería el valor de cuánto, ¿sí? ¿Me dicen cuánto vale la presión en B? Por favor. Ya. 388.066. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Correcto? Muy bien. 388.066, ¿sí? Así sale la presión en B, pero no te olvides que eso es pascales. Entonces, haces la conversión, ¿sí? Haces la conversión. ¿Cómo es la conversión?
te haces valer pues de 1 pascal, no, perdón, una atmósfera es, no te olvides, 14,7 psi, ¿sí? Pero una atmósfera es 101 pascales, 101 kilopascales, que es 101.000, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, aplicamos factor de conversión. ¿Listo? Arriba y abajo, ¿sí? Por atmósfera. Una atmósfera es 14,7 psi, entonces arriba va 14,7 psi. Y abajo, una atmósfera es 101 kilopascal, o sea, 101.000 pascal. Entonces, ahí se va a cancelar pascales, ¿sí? Se puede cancelar pascales, ¿sí? ¿Listo? Y te queda solamente PSI. Y aquí despejas, ¿sí? Lo que vendría a ser la presión en B en PSI. ¿Cuánto sale, por favor? Rapidito, rapidito. Yo sé que lo han hecho por ahí algunos. ¿Me ayudan? Ah, ya, 56,48, ¿sí? 56,5 le vamos a poner, ¿sí? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, habiendo hecho el Bernoulli, ¿sí? Sale que la presión en el punto B debería ser, ¿sí? 56,5 SI, ¿sí? Esa debería ser la presión en B. Lo voy a, ¿sí? Encerrar en un cuadrito, ¿sí? Lo voy a encerrar en un cuadrito, ¿sí? De acuerdo a nuestros principios básicos, ¿no? Nuestros conocimientos previos, aplicando la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Si el fluido parte en A, ¿sí? Abajo, ¿no? A una presión manométrica de 100 psi, por la ecuación de Bernoulli, que es la ley de la conservación de la energía, ¿sí? En B el fluido debería llegar con 56,5, ¿sí? A B debería llegar, A B debería llegar con una presión, ¿sí? De 56,5 psi. Definitivamente, ¿no? Va perdiendo presión en el viaje, ¿sí? Porque tiene que desplazarse, porque también está subiendo un cierto nivel, entonces llega con una presión nada más ni nada menos que de 56,5 PSI, ¿correcto? Correcto, muy bien. Con esa presión debería de llegar, ¿sí? Sin embargo, según el problema, nos pusieron una figura donde se había medido la presión en B y recuerda, ¿cuánto marcaba? Marcaba 30 PSI, o sea, casi la mitad de lo que debería marcar. Lo que pasa es que esa presión que hemos hallado, jovencitos, es una presión, ¿sí? Es una presión ideal, ¿sí? Es una presión ideal, es la presión a la que debería de salir. Conocimientos previos, ¿no? De hidrodinámica, ¿sí? Nos llevan a eso. Que si uno hace el cálculo del balance de energía entre A y B, con nuestro amigo Bernoulli, ¿no? Podemos determinar que la presión en el punto B, ¿sí? Podemos determinar que la presión en el punto B efectivamente es ese valor, ¿sí? Debería ser ese valor. Sin embargo, esa es la presión ideal. Sin embargo, a la hora de la práctica, a la hora de lo real, ¿sí? Hay un valor de presión real, ¿sí? Que es lo que el instrumento de medición, el manómetro, va a indicar. Cuando se, ¿no? lee la presión real, según una figurita, ¿te acuerdas del problema? Marca, o debería marcar solamente, ¿cuánto? 30, ¿sí? PSI. ¿Listo? La presión real es solo 30 PSI, ¿no? Que es un valor que está, ¿sí? Muy por debajo del valor, es un valor que está muy por debajo, ¿sí? Del valor ideal. Ah, ya, 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 ya. Si yo me quedo con mis conocimientos antiguos, ¿no? Los que traía de física general anteriores,
yo voy a pensar que en B debo de salir con 56,5, pero a la hora de la práctica, no en lo real, el caso real, es que se instaló un instrumento de medición, ¿sí? Y la lectura en ese punto B no es 56,5, sino menos. Y no es menos menos, es mucho menos, casi la mitad. Entonces hay una diferencia bastante considerable, ¿correcto? Entre lo que te arroja un valor ideal y lo que es un valor real. Es por ello que se justifica el estudio de este fenómeno. Hay un fenómeno acá que hace que la energía en B, ¿sí?, sea mucho menor, ¿no?, de lo que se esperaba. Porque esa energía es proporcional, pues, ¿no?, a la presión que indica el manómetro. ¿Sí? Lo normal sería, de acuerdo al balance, ¿no?, de energía que te da la ecuación de Bernoulli, lo normal sería que llegue a B con una presión de 56,5. Pero en el camino, muy probablemente este fluido sea turbulento, por decir, forme remolinos, ¿sí?, vórtices. Aparte, la tubería puede tener una rugosidad determinada, hay fricción, ¿sí?, entre las moléculas del fluido y las paredes de la tubería. Aparte hay un par de codos, ¿no? Esos codos hacen generar pérdida de energía. Tal es así que en el camino se va perdiendo energía, se va perdiendo energía, y al punto B se llega con una energía mucho menor de lo que se esperaba llegar. Esperabas llegar con una presión en B de 56,5, pero solo llegaste a una presión casi la mitad, de 30 psi. Vuelvo a repetir, ¿cuál es la justificación de haber llegado con una presión, ¿sí?, mucho menor de la presión ideal a la que hubiera llegado? La justificación es la existencia de este fenómeno llamado pérdida de carga. ¿Qué cosa es la pérdida de carga? La pérdida de carga es, ¿sí?, no estoy copiando, pero copia si gusta. La pérdida de carga es, ¿sí?, la pérdida de energía que experimenta el fluido en su trayectoria debido a, ¿sí?, debido al rozamiento entre las moléculas del fluido y las paredes, ¿sí?, de la tubería. ¿Correcto? Hay una rugosidad ahí en las paredes de la tubería que hace que se pierda energía. No lo único. Aparte puede ser también, podría, en este caso no, en el trayecto, haber algunos dispositivos, como algunas válvulas, por ejemplo, unas bridas, válvulas, eso te hace perder energía también. Ahí hay un par de codos, ¿sí? Eso te hace perder energía. En general, la pérdida de carga es cualquier, ¿no?, pérdida de energía que experimenta el fluido en su trayecto, debido, pues, a que puede ser un fluido muy turbulento y está generando remolinos, ¿sí? Esos remolinos, pues, con la fricción de la superficie, ¿sí?, de las paredes de la tubería, pues, generan rozamientos, ¿sí?, se va perdiendo en el camino energía. Entonces te cuento, se justifica el estudio de este capítulo, ¿sí? ¿Cuál es la justificación de esa gran diferencia? ¿Sí? Lo voy a poner como resumen, ¿sí? La justificación, ¿sí? La justificación, ¿sí?, de la gran diferencia, ¿no?, entre justificación, ¿sí?, de la gran diferencia entre, entre los valores de la presión ideal y real, coma, es debido a la existencia del fenómeno llamado, ¿cómo se llama ese fenómeno? Pérdida, ¿sí? Pérdida, y carambas, el fenómeno llamado pérdida de carga, ¿correcto? Quizás sea necesario achicar un poquito el tamaño de letra. Ya está. Listo. Justificación entonces de la gran diferencia
entre los valores de la presión ideal y real, ¿no? En B, lógicamente, ¿sí? Voy a poner eso en B, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, no hemos calculado la pérdida de carga, porque todavía ni siquiera te he enseñado qué unidades tiene y si hay alguna fórmula para calcular la pérdida de carga, ¿no? ¿No? Sin embargo, estamos experimentando, estamos sintiendo su presencia. ¿Cómo la estamos experimentando? ¿Cómo la estamos sintiendo? Dándonos cuenta que la presión real en el punto B de salida es mucho menor a la presión con la que debió salir, casi la mitad. Debido a que justamente este gran fenómeno llamado pérdida de carga, ¿correcto? Muy bien, espero que hayan entendido. A ver, profesor, ¿qué pasaría si yo quisiera usar una bomba? Porque es muy largo el trayecto, mucha altura hay que subir, ¿sí? Y quiero ir de A a B y quiero usar una bomba en A. Y me piden hallar la potencia en A para llegar al punto B. Bueno, entonces tu Bernoulli ideal, ese Bernoulli que hemos visto arriba, y puedes que halles una potencia, y puedes que necesites, por decir, 300 kilowatts de una bomba, ¿no? De potencia de 300 kilowatts. Ok, porque aplico mi Bernoulli y por ahí puedo hallar, ¿no? Una bomba, 300 kilowatts en A. Ya, pero ¿qué pasaría si consideramos la pérdida de carga? ¿La verdadera bomba necesitaría 300 kilowatts más o menos? ¿Qué opinas? Ya considerando la pérdida de carga ahora, ya no lo ideal. Te repito, si lo ideal es que tú uses una bomba de 300 kilowatts para que el fluido vaya de A a B, pueda ascender, ¿sí? 300 kilowatts. La potencia de una bomba real, ¿cómo sería? ¿Más o menos? ¿Qué opinas? De 300 kilowatts. Si que necesitaras de una bomba en A para ir hasta B. La potencia real de la bomba, ¿cómo debería ser con respecto a la potencia ideal? ¿Mayor o menor? ¿Qué opinan? Participen, por favor. Debería ser mayor, ¿no? Solamente un alumno participa. ¿El resto qué está haciendo? Aunque se equivoquen, pero participen. O no me entienden la pregunta, para que haya tan poca participación. Estoy preguntando lo siguiente. ¿Quieres transportar el fluido de A a B? Es una distancia muy grande, digamos, ¿sí? Mucha altura, hay que subir, ¿sí? Y necesitas instalar una bomba, digamos, para que te dé impulso y te mande hasta B. Yo lo que estoy preguntando es, si calculo, ¿no? La potencia de la bomba para ir de A a B de manera ideal y me sale un valor, ponte 300 kilowatts. Cuando lo hagamos de manera real, considerando la pérdida de carga, lo que estoy preguntando es la potencia necesaria de la nueva bomba, ahora considerando la pérdida de carga, ¿cómo debe ser? ¿Mayor o menor? Solo un alumno ha contestado, ¿sí? Y ha dicho que es mayor, efectivamente. Debe ser mayor. ¿Por qué? Porque la existencia de la pérdida de carga hace pues que en el trayecto se pierda energía. Entonces, necesito mayor impulso. ¿Te das cuenta? Ahora lo real, cuando se trata, ¿no?, de transportar algo de izquierda a derecha, ¿no?, de abajo para arriba, ¿sí? Cuando estás en la parte de abajo de empezando, lo real es mayor que lo ideal. La necesidad es mayor, ¿no?, en lo real que cuando era ideal, la necesidad de una bomba. ¿Correcto? Lo real es mayor a lo ideal. En cambio, en salida, cuando trata de salida, lo real, que fue 30, ¿sí?, es menor que lo ideal. ¿Entendido? No porque yo te lo diga, sino porque tú te das cuenta. Repito, en términos de salida, lo real es menor que lo ideal. Sales con una presión menor de la que debiste salir. Repito, en términos de salida en B, lo real es menor que lo ideal. En términos de entrada, ¿sí?, lo real es mayor que lo ideal, porque lo ideal es que necesite menos presión, menos potencia para irme de A a B, pero lo real es que necesite más. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de carga. Espero que entiendan. ¿Sí? Última explicación de la pérdida de carga. Entonces, ¿qué cosa es la pérdida de carga? No estamos usando una fórmula para hallar la pérdida de carga, ya vamos a usar, ¿sí? Hay una ecuación que te permite hallar esa pérdida de carga, ¿correcto? No se preocupen, lo vamos a ver, lo vamos a estudiar.
Sin embargo, lo que importa es que quiero que sienta su presencia acá. Y lo estamos sintiendo. En vez de salir con 56,5 y salir con casi la mitad. La diferencia es abismal. No tanto abismal, pero es bien notoria. Porque si la diferencia entre lo ideal y lo real fuera pequeña, ¿para qué me voy a matar estudiando lo real? Simplemente sigo estudiando lo ideal y al final le hago un pequeño ajuste, ¿no? Más o menos 10% y listo, se acabó. Pero no. La diferencia es bastante notoria entre lo real y lo ideal. Eso hace, ¿no? Justificar este, ¿sí? Fenómeno llamado pérdida de carga, ¿correcto? Correcto. Entonces, la pérdida de carga, una vez y por última vez, es la pérdida de energía que experimenta el fluido en su trayecto debido, ¿sí?, al rozamiento entre las moléculas del fluido y las paredes de la tubería. ¿Sí? Listo. ¿Alguna consulta, duda, pregunta, inquietud, sugerencia, algo que decir al respecto? Nada. Muy bien. Entonces, eh, entonces, jovencitos, eh, aquí vamos a detener la grabación, ¿no?, de esta primera